Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre nuestro Señor y de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Tras recibir la noticia en estos últimos días del terremoto en Venezuela, pues ha sido también el llamar a muchas familias que todos tenemos conocidos. Pues somos una familia donde muchos somos latinoamericanos y demostrar la solidaridad y el amor de Dios, llamándolos, recordándolos, preguntando por ellos y orando por ellos y su familia. Mostramos nuestro carácter cristiano fuera también de nuestra iglesia. Este sermón que he preparado para hoy va a ser el primero de muchos, porque quiero hacer una serie de sermones de la carta a los Colosenses. Voy a comenzar de la siguiente manera. Un curtido profesor de teología y pastor, se subió a un escenario. Tenía la presencia de un predicador de décadas a sus espaldas. Y aunque estando mal de salud por su avanzada edad, con gafas de oxígeno en la nariz, se sentó y dijo lo siguiente: déjenme decirles que no es el Evangelio. El Evangelio no es tu testimonio personal. Yo pienso que los testimonios personales son muy importantes. Y estamos llamados a testificar la grandeza de Cristo y lo que Él significó en nuestras vidas. Es una cosa maravillosa. Pero dar tu testimonio es un preevangelismo. No es evangelismo. Evangelismo es la proclamación del Evangelio. Y decir que Dios ama a todas las personas incondicionalmente no es el Evangelio. O decir que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida tampoco es el Evangelio. El Evangelio en el Nuevo Testamento es el Evangelio sobre Jesús. Su persona, quién Él es, su obra, lo que Él hizo. Algunos dicen que el Evangelio significa que yo puedo ser perdonado de mis pecados. Y sí, Jesús lo hace. El Evangelio significa que yo puedo tener una vida con sentido. Sí, también lo hace. Pero esas son consecuencias, son resultados. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje claramente definido. Si tú quieres ver lo que es, vea los sermones en la predicación del libro de Hechos y observa y destaca el contenido de esos sermones. Ahí descubrirás qué es el Evangelio. Porque el Evangelio es sobre Jesús, que nació conforme a las Escrituras, que vivió una vida sin pecado y que murió una muerte expiatoria en la cruz. Y por nuestra justicia, Dios lo resucitó de entre los muertos y lo llevó a la gloria, al cielo, para su coronación como nuestro Rey. Y por instalación como nuestro gran sumo sacerdote que ministra para todos nosotros todos los días.
y que vendrá nuevamente al final de la historia para traer plenitud de su reino que ya empezó, pero que no será completamente manifestado y consumado hasta su retorno. Ese es el Evangelio que debemos esperar. Quiero que me acompañen a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y vamos a leer Colosenses 1, del versículo 3 al 14. Y dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder leer una porción de tu palabra y por también tenernos aquí para aprender, para reflexionar y para gozarnos en cada una de los versículos que componen este pasaje. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y te pedimos también que tu Espíritu, que mora en todos nosotros, nos dé de ese gozo y de ese entendimiento de la revelación especial de Cristo a través de su palabra y de la revelación también general a través de toda la creación. De esta manera, ponemos en tus manos este momento pidiéndote personalmente que me des palabras fáciles, Señor, para poder llevar este mensaje y que también tú seas el que me guíe en esto. De esta manera ponemos en tus manos este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues sí, como les decía al inicio, este quiere ser un primer sermón y por eso he puesto ahí parte 1. Al final va a salir, continuará. No, no es cierto, no va a salir, pero ya sepan que continuará. Bueno, Colosenses, la carta de los Colosenses, es una de las 4 cartas que escribe Pablo estando preso. Por eso se le llama una de las cartas de la cautividad. Estaba preso en una cárcel romana. No era una cárcel como las que tenemos ahora, no. Era una cárcel sucia, maloliente, oscura, húmeda. Y ahí recibía colaboradores que llegaban a visitarle. Sabemos por otras cartas que él incluso escribía, cuando le escribió a Timoteo, ven pronto, antes que llegue el invierno, y tráeme el capote, por favor. Que sí podían visitarlo. Y fue por uno de sus colaboradores
llamado Epafras, quien hemos mencionado en la lectura de hoy, que él se fue dando cuenta que en Colosas las cosas no iban tan bien, de acuerdo a la enseñanza que él había dado a Epafras y que Epafras había transmitido fielmente a esos hermanos que se congregaban. Pablo nunca conoció Colosas. Colosas era una ciudad en Asia Menor, de lo que es Turquía, que fue una ciudad importante, pero para el tiempo en que Pablo desarrolló su ministerio, pues ya había menguado su importancia económica, estratégica, política, porque habían otras ciudades alrededor que habían ganado importancia, como la Odisea y otras más. Y era una ciudad que rendía culto a los panteones de los dioses griegos, como tenía la costumbre de ser en toda esa civilización. Pero en especial, su culto era a la diosa Cibeles. ¿Os suena? Sí. Y todos me dicen que sí inmediatamente. Parece que aquí también se le tiene un pequeño culto a la diosa Cibeles. Y todos conocemos la estatua que está en una rotonda y que el Real Madrid le llega a poner la bufanda y la adorna cuando gana la liga. Así que no es conocida Cibeles. Pues dentro del panteón romano, Colosas especialmente adoraba a esas diosas en su culto pagano. Y cuando llegaron los romanos, como no fue de otra manera en ningún otro sitio, adoptaron los dioses ya griegos y los convirtieron en suyos. Ya saben, por ejemplo, que a Zeus le llamaban... El rey del sol. Efectivamente, Júpiter. Que al dios de la guerra le llamaban Marte. Pero todos tienen su correspondiente dios desde antes en la civilización griega. De tal forma que lo que se vivía en esa ciudad era un paganismo, con limpieza ritual, con sangre de toro, con estado de éxtasis y con arrebatos proféticos. Era una ciudad, como todas las ciudades helénicas, donde ser cristiano podía llevarnos a resbalarnos si no estábamos fielmente cimentados en un evangelio único. Además, parece que los hermanos de Colosas, y aunque en toda la carta es difícil saber qué es lo que estaba pasando porque no lo deja muy claro, parece que sí hay algunas pistas que nos dicen qué estaba pasando en Colosas en ese tiempo. Y es que, como dice la carta también, como veremos más adelante en otros sermones, había como una especie de filosofía, y no una filosofía racional, no algo que le pudiéramos llamar como algo intelectual, no era ese tipo de filosofía, sino la filosofía en cual había muchas especulaciones prácticas y ocultistas. Una segunda pista que la carta nos da es que parece que también habían influencias judías dentro de los hermanos, como el valor otorgado a las ordenanzas legales de la ley judía, regulaciones alimenticias, observancia del Sabbat, la luna nueva y otras cosas así. Y una tercera pista es el papel que se le daba a los espíritus angelicales, una especie de adoración, y no limitarlos a lo que realmente el papel que tienen como mensajeros, o como dice la epístola de los Hebreos, espíritus ministradores. Resumiendo, los colosenses al parecer habían caído bajo la influencia de una combinación entre una piedad judía y una pagana, que se presentaba como un sistema filosófico y que insistía en la sumisión a varios poderes, no necesariamente evangélicos, sino a veces astrales o cósmicos. Así que con esto en mente,
Con esto en mente les invito a reflexionar juntos esta carta pastoral desde la cautividad del apóstol Pablo. Dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y es que con estos versículos hay un reconocimiento de Pablo a los colosenses a vivir el evangelio que les fue proclamado. Esta parte, como dicen los versículos, fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Dos características que tenía esta congregación. Y cuando habla a todos los santos, se está refiriendo, como vosotros sabéis, a los hermanos que se han convertido a la fe cristiana. Y esta fe y amor, y como dice el versículo, por la esperanza en el Evangelio. Un Evangelio que había sido aprendido de Epafras, que fue el fundador de la iglesia de Colosas. La fe, la esperanza y el amor que nos hablan en estos pequeños versículos son centrales en la vida cristiana y también son centrales en la predicación del apóstol Pablo. Pues él las consideraba centrales, por tanto vemos que las menciona en varias de sus epístolas. La vemos en Gálatas, la vemos en Tesalonicenses, pero también el autor de Hebreos la dice. Pero esta tríada de esperanza, fe y amor no está limitada a las cartas de Pablo, ni a todas las epístolas, sino también en los evangelios. A lo largo de los evangelios sinópticos, Jesús menciona la fe 29 veces. La presencia misma del Señor, sus promesas, sus obras de redención, inspiraban esperanza. Y Jesús consideraba el amor como esencia de la ley. Pablo nos enseña que estas tres son centrales, pero nos enseña que son dones de Dios. No se nos enseñan que son virtudes de cada uno de nosotros, sino que son dones. La esperanza nos la muestra como la herencia celestial futura y la certeza de que todo momento Cristo nos está sosteniendo. La esperanza no es algo que puede suceder o no, es algo que va a suceder. Había pues en la iglesia de Colosas razones para dar gracias a Dios, como dice ahí en los primeros versículos, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comencé esta prédica hablando de los peligros que amenazaban a la iglesia de Colosas, los cuales no eran pocos. Pero antes que Pablo comience a referirse a estos versículos, él está convencido de que la obra que existe en Colosas de la gracia de Dios todavía es evidente en sus vidas. Y esto es una gran lección para un pastor, para un misionero, para un predicador, para un consejero, para un maestro. Especialmente en aquellos casos en que cuando sabemos que algo no anda mal en otro sitio, lo primero que se nos viene es reprender fuertemente. Pues la carta no comienza de esa manera. Esta forma de hablar de Pablo, comenzando mencionando aquellas cosas
que en Colosas habían guardado del Evangelio está en armonía con la honestidad y con la amonestación en el amor a los hermanos. Y esto nos debería hacer pensar también en la forma en que nosotros podríamos amonestar a un hermano que está en otras ideas que no son las centrales en el Evangelio. Y es hacerlo en el amor del Señor. Dice el versículo 5, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y en el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras. En su acción pastoral, Pablo les recuerda que ya había llegado a ellos la verdad. Había llegado la palabra del Evangelio. Es decir, que no solo habían llegado a conocer la verdad, sino que también a reconocerla como cierta. Por lo que no es solo un entendimiento intelectual, sino que es la aceptación y la apropiación gozosa de una verdad centrada en Cristo. Cuando Pablo habla del trabajo de Epafras y que éste le habló del verdadero evangelio a los colosenses, podemos detenernos y escudriñar ese versículo con ahínco y como resultado de eso podemos extraer tres cosas. Primero, es que Pablo coloca un sello de aprobación en Epafras. Y esto es muy importante, porque haciendo esto está legitimando el evangelio que se ha enseñado en la iglesia de Colosas. Haciendo esto y por implicación, está condenando cualquier otro pensamiento o sistema de pensamiento que entre en conflicto con lo que Epafras está enseñando. Y si vamos aún más allá, si rechazan el evangelio como les fue enseñado, también están rechazando el evangelio que Pablo le había enseñado a Epafras. Así que las connotaciones de este versículo son muy importantes. Como Pablo, el pastor, el misionero, el formador de líderes, habla a los colosenses a través de esto. Bien, estas tres cosas son implícitas en lo que hemos leído, pero son también una amonestación por implicación. Si nosotros defendemos la verdad, hermanos, si nosotros defendemos la verdad del Evangelio, estamos haciendo una cosa que no parece que estuviéramos haciendo, pero lo estamos haciendo a la vez. Si nosotros defendemos la verdad del Evangelio, por implicación estamos condenando la mentira. Cuando alguien defiende la verdad, sin decirlo, está condenando lo que no es. Y eso es lo que nos está diciendo en esto. Y es una implicación para todos nosotros. Cuando nosotros defendemos esa verdad, estamos también negando la mentira. De esta manera, también, como hemos visto la forma en que Él se ha acercado a los colosenses y que nosotros podemos acercarnos a un hermano que puede estar coqueteando, digamos, con otras ideas, tenemos que ser conscientes de la amonestación en el amor del Señor. Dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Dice Pablo, orar. Nosotros oramos sin cesar por vosotros, para que andéis como es digno del Señor.
Y rápidamente, sin dejar lugar a dudas, si leemos lo que sigue, nos dice Pablo qué es lo que significa para él en ese momento andar como es digno del Señor. Y dice el versículo 1, agradándole en todo. No dice agradándole cuando estás en la iglesia, sino agradándole en todo. No dice agradándole cuando estás frente al pastor, dice agradándole en todo. Porque cuando salimos por la puerta de la iglesia no dejamos de ser cristianos. Que no se nos olvide. 2, llevando fruto de toda buena obra. Pablo utiliza aquí, como lo ha hecho Jesucristo también, una metáfora agrícola, llevar fruto de toda buena obra. Y es que Pablo atribuye un inmenso valor a las obras. Pero un inmenso valor a las obras cuando las obras son consideradas como un fruto de la vida en el Evangelio. Ahí es donde las obras adquieren esa importancia. Y por eso, llevando fruto con nueva obra. Y tercero, nos dice el apóstol, y creciendo en el conocimiento del Señor. El conocimiento verdadero y experimental de Dios produce siempre una creciente medida de esta misma gracia. Decía el versículo también, nosotros oramos sin cesar por vosotros. La oración también es determinante para un acercamiento en la proclamación de la verdad del Evangelio. No solo aparece en las cartas de Pablo como una cláusula a cumplir, sino que Pablo comienza diciendo de que están orando por ellos. Y también, si se fijan, en las cartas de Pablo, cuando termina, pide que oren por él. Pablo creía firmemente en la comunión en oración. Este pasaje nos transmite también cómo vivir la comunión en oración. Y dice después, en la potencia de su gloria, como dice textualmente el versículo 11. Y es que en toda la historia de la redención del pueblo de Dios, nunca antes se había manifestado el poder divino con tanta claridad como con la venida de Jesucristo. Esta dotación del poder divino es también para nosotros. Que permanezcamos firmes frente a las dificultades, la perseverancia. Porque Él, como dice el versículo 13 y 14, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino a su amado Hijo, en quien tenemos redención por la sangre y el perdón de los pecados. Sin duda alguna, este pasaje termina recordando a los colosenses y a todos nosotros que Dios nos liberó de las tinieblas. Así como lo hizo en la historia de la redención, así como lo hizo con Israel sacándolo de Egipto, que fueron liberados de Egipto. Así como también hizo con su pueblo de la cautividad de Babilonia y traído nuevamente a su tierra, así también nos ha liberado de las tinieblas. No solamente de una forma física. Él nos protege porque es la luz que brilla en las tinieblas. Porque en Él tenemos la redención corporal prometida, que es la resurrección.
Pero también tenemos la redención de toda nuestra alma, la redención de toda la tierra, que en la caída también sufrió los estragos de la caída. A veces, cuando vemos el versículo de Génesis 3:15, a veces le podemos restar importancia de lo que significó la caída por la desobediencia de Adán. Y podemos limitarlo a solamente Adán y Eva. Pero no es así. Adán, corporativamente, también nos representa a nosotros. A veces yo me pongo a pensar que si hubiera sido Adán, igualmente le hubiera pegado un buen mordisco al fruto. Porque heredamos ahí esa herencia de una naturaleza caída. Pero pensar solo en eso, que ya es bastante, debemos de pensar que también la creación entera sufrió las consecuencias de la caída. Por lo tanto, esta luz que brilla en las tinieblas no solamente es una redención corporal en resurrección, sino que es la redención de toda la tierra. Es la redención de todo el universo. Somos redimidos, y eso no es algo futuro, es algo presente. Es algo que ya ha sido otorgado. Queridos hermanos, después de haber leído este pasaje, yo pregunto, ¿son la fe, la esperanza y el amor frutos de esta iglesia? Y no como obra nuestra, sino como muestra de redención que tanto Pablo tomaba en cuenta y le daba tanta importancia. ¿De qué forma estamos manifestando esos frutos? Hace un momento el pastor decía, en la solidaridad, en el amor del Señor con el pueblo de Venezuela. Nuestras oraciones son fundamentales, pero a la vez les enviamos a ellos una carta de oración y solidaridad y una ofrenda para las necesidades que tienen en este momento. El orar los unos por los otros, como Pablo firmemente creía, en una oración comunitaria, demuestra el amor de Dios y de los que sufren, demuestra también el amor de Cristo. Alimentarnos de la palabra de Dios es un fruto también de esto y demuestran esperanza y fe. La esperanza también se demuestra en la implicación de cada uno de nosotros en la obra del Señor en una iglesia local. ¿Qué tanto nos hemos implicado en nuestra iglesia local? ¿O solo venimos a sentarnos? ¿O también nos estamos implicando? Ningún aporte, hermanos, ningún aporte pequeño. Y es que las cartas de Pablo no solo eran leídas a quien iba dirigida. Al final de la carta, Pablo le pide a los colosenses que esta misma carta se las pase a la iglesia de la Odisea, para que también la Odisea la lea. Por ende, también es como si ahora nos dijera, pásenselo a Alba de Tormes y que también la lea. De modo que las cartas circulaban como una bendición y son una bendición para nosotros. Este pasaje nos da un ejemplo también de cómo iniciar una conversación con un grupo de hermanos que no se están ciñendo a las Escrituras. Pablo nos habla a nosotros también que recordemos
cuando hemos conocido la verdad del Evangelio. Y el Evangelio no se trata de otra cosa, sino que de Jesús. No existen otras verdades. No existen otras verdades. El cristianismo no es una religión más en el supermercado de religiones que el mundo tiene. No es una religión más en ese supermercado de religiones que el mundo ofrece. No es que escojo yo el cristianismo porque se parece más a mí. Esto es lo que me parece que por mi forma de ser, no. Y es porque otro puede escoger cualquier otro camino, el budismo, por mi forma de ser. Y es que el cristianismo no se trata de eso. No es la carretera para llegar al cielo que más me gusta ir, porque existen otras carreteras. Total, todas llegan al cielo, como dijo en un diálogo interreligioso el Papa Francisco. Y al final de todas está el conocimiento de Dios. No existen varias carreteras. Y en este inicio de la carta a Colosenses, Pablo les recuerda de esa verdad. No hay más que un camino. Y si nos decimos cristianos, hermanos, esto es un punto innegociable. Innegociable. Para los colosenses no existía tampoco el camino de un cristianismo mezclado con filosofía pagana, ni rituales que menospreciaban el sacrificio de Cristo en la cruz. Pues para nosotros tampoco existen otros caminos donde Cristo no sea el centro. Si nosotros creemos que existen otros caminos donde Cristo no sea el centro, yo les pregunto, ¿para qué vino Cristo? Si nosotros creemos que si nos ponemos a meditar y así alcanzaremos la iluminación y seremos dioses, ¿para qué vino Cristo? Si yo creo que esforzándome, haciendo obras como la caridad, la solidaridad, solas, ser buena persona, no hacer el mal, mira, yo no me meto con nadie, meditar, o mantener una vida ética, por ético nadie se salva. Hermanos, ¿y es que acaso este énfasis no fue el mismo énfasis que hizo el Señor Jesucristo? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No soy un camino, soy el camino. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No soy una de las puertas. Y esto lo entendió muy bien Lucas cuando escribió en Hechos, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Jesús no está dando opciones. Pablo tampoco está dando opciones. Los colosenses estaban viviendo esa situación. Y de entrada, con este pasaje, está ya comenzando a delinear que solo existe una opción, que solo existe un solo evangelio. Y es el mismo camino que le mostró a Moisés y por el que escribió en el Génesis 3:15 cuando mencionó a la simiente de la mujer. No es algo que apareció en el Nuevo Testamento de repente. Ya en el protoevangelio de Génesis 3:15 comenzó esta misma promesa y este mismo camino. Este único camino es el mismo que recibió Abraham cuando le dijo que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra.
De esta forma, hermanos, el mensaje de Jesucristo, como el único camino, no se circunscribe al Nuevo Testamento, sino que es el mensaje de toda la Escritura. Cuidémonos también de filosofías modernas, de corrientes modernas de fraternidad que apartan a Jesucristo. Existen los diálogos interreligiosos, en donde de una u otra forma se trata de llegar a una fraternidad. Y es que la verdad, no estamos llamados a hacer la guerra con nadie más. Estamos llamados a vivir en paz con todos. No obstante, debemos de cuidarnos, porque es un peligro en los diálogos interreligiosos entrar a hablar de que todos los caminos llevan a Dios. No estamos llamados a odiar o a menospreciar a los que no creen en el Evangelio. No estamos llamados a eso. No estamos llamados a odiar o a menospreciar otras religiones. No estamos llamados a eso. Ni a menospreciar un diálogo interreligioso tampoco. Estamos llamados a acercarnos a ellos, a buscar un punto de contacto y a hablarles del Evangelio. Esta es nuestra comisión. Padre, bendito seas por este Evangelio dulce y eficaz que nos has dado a conocer. Cuídanos mucho de no resbalarnos a través de filosofías paganas, de las corrientes de pensamiento de este mundo, de los indicios en donde te colocan a ti al margen, en aquellas formas de pensar donde menosprecian el sacrificio de Cristo, lo cual es el punto culminante de toda la Escritura, en donde ponen al margen la resurrección de Cristo, que es un punto culminante en todo el drama de la redención humana. Ayúdanos a entender cuando por buenas palabras y de buenas intenciones muchas veces se deja de lado este conocimiento. Y de igual forma nosotros, como los colosenses, que podríamos estar en este mundo de paganismo, también ayúdanos a poder diferenciar el Evangelio que se nos ha enseñado. Y a poder mantenerlo en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor le bendiga.